Listo, amigo. Aire, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todo perfecto. Aquí ¿Todo bien esperando en a ver casa? cuándo Puebla ¿Todo bien en casa, vuelva a legisladores? semáforo rojo. En Casa Puebla yo creo que todo está muy a todo dar, güey. Aquí no tanto. Pero buena noche a todos. Saludos, Ulises. Qué Esperemos, bueno esperemos que se conecten tenerte por otros acá. poquitos. Qué gusto que esta Una semana no andes de disculpa, los pata. dejé colgados, los dejé plantados, me reclamaron, ya casi me querían despedir. Me sentí como Hugo Sánchez, me querían despedir y no me paga el productor Cristian. El INAJUPE, que es la... Pero bueno, ya estamos acá, ¿no? Y estamos con un tema muy interesante, no tendría por qué ser controversial, estamos en 2020, ¿no? Pero bueno. Oye, tranquilo. Algún católico se va a romper la cabeza por ese comentario. Tranquilo. Yo soy Bien, católico. muchas gracias por la personas. Muchas gracias a las personas que nos están viendo, que nos están acompañando. Gracias por estar con nosotros. Robert Reynoso Macías, ¿cómo estás? Buenas noches, querido abogado y amigo. Antonio Rosas, les comento, es alumno, es un brillante alumno de Derecho Penal 2. ¿Cómo estás? Per González, muchos saludos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Punto extra. Bien, ¿de qué vamos a platicar hoy, queridos amigos? ¿De qué vamos a platicar? Hoy vamos a hablar de los matrimonios igualitarios del caso Puebla, ¿no? De cómo se suscitó toda esta circunstancia y cómo es que el Congreso del Estado tan bondadosamente ha otorgado la oportunidad a las parejas del mismo sexo de poder encadenarse a matrimonio. Bueno. Oye, eso pues sí, ¿no? También tienen derecho, también tienen el derecho de cometer errores y casarse. Pues sí. Y no, si no es cierto. Divorciar, también ahí vamos a estar nosotros. Si no es cierto, si me está viendo mi esposa, no es cierto, amor, no. Cálmate. Dice un tío que estar casados se siente como 10 minutos, pero como 10 minutos bajo el agua, así dice ese tío. Pero bueno, sí, efectivamente, de eso vamos a estar hablando este día. Pues de eso, y también vamos a destapar máscaras, vamos a descubrir las caras del Congreso de Puebla, porque sí, la desfilaron y todas las participaciones de los grupos fue así de que, favor que les estamos haciendo, no hombre, miren cómo somos nosotros, pro derechos, liberales, garantistas, cuando la realidad es de poco o ningún mérito tienen. Pero ya lo vamos a platicar. Ya lo platicaremos. Creo que se colgó en las redes sociales la medallita a la presidenta municipal, ¿no? En las redes sociales anduvo colgando la medallita. Pues no sé si se la colgó, pero de que se colgó del movimiento, de la situación, sí, claro. Oye, pues es que algo hay que rescatar, güey, de esa administración, cara. Pero bueno, sí, también todo el mundo se colgó, güey, o sea, todos se colgaron de que los que están en el Congreso, yo siempre lo impulsé, yo soy del PAN, pero no tan del PAN, ¿no? O sea, me refiero a esas situaciones, ¿no? O sea, todo el mundo... Soy medio mocho, nada más. Soy mocho para unas cosas, güey, pero pues no, para esto no. Es decir, o sea, eso pasó. Hay que ser honestos, esto no se lo debemos al Congreso, se lo debemos en primer término a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en segundo término a la Suprema Corte de Justicia que resolvió este juicio de acción de inconstitucionalidad que vamos a estar charlando. ¿Cómo es que un juicio de 2016 tuvo efectos hasta 2020? Es una situación muy interesante. Yo no quisiera dejar de reconocer que esto, para mí, en primerísimo lugar, es gracias a la sociedad civil organizada. Por todo el aguante que han tenido, todo el esfuerzo que han hecho, todo el trabajo para pedir lo que no tendrían que pedir porque el Estado está obligado a darlo desde un inicio, que es respeto a sus derechos humanos. Claro. Pero bueno, es un avance y muchas felicidades a todo el movimiento. Gracias por este esfuerzo que hacen, por todo, por lo que han pasado, toda la discriminación. Y yo creo que este mérito, esta victoria es completa y enteramente de ellos. Pero ahora sí, entramos, ¿no?
Claro, sí, creo que Sí, ahora yo sí creo que ya sí, vamos habemos. a entrar. Bueno, primero yo creo que es necesario aclarar de dónde surge, ¿no? Y estamos hablando de una acción de inconstitucionalidad y tenemos aquí a Paulino, que es el experto en esa materia. Yo creo que entonces le vamos a dar el uso de la voz que nos contextualice. Recordemos que no solamente abogados ven este programa, ¿no? Queremos que este programa llegue a todos los hogares de México, sean o no abogados, conozcan o no de temas Claro. jurídicos y que sean entendibles y aterrizables. Entonces, en ese sentido, el buen amigo Carlos Paulino Aguilar nos va a aterrizar qué es una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Por favor, amigo. Sí, efectivamente, Uli, nomás que es al revés, güey. Paulino Carlos. Ahí está en letritas, güey. Sí, yo siempre he pensado que igual es Carlo Paulino. Toda la licenciatura viví engañado, amigo. Toda mi vida viví engañado. Perdóname, Es los truco, nervios de estar frente a miles de cámaras y es truco, televisores. es truco. Perdón. Es chanfle, es precisamente para que no lo encuentren aún. No, miren, a ver, vamos a explicar esto, digamos, de lo general a lo particular. La mayoría de personas conocemos o hemos escuchado el juicio de amparo, ¿no? Que es el medio de defensa de constitucionalidad o de la Constitución o una garantía constitucional, la más común, la que casi todos escuchamos. Pero se nos olvida, sí, pero se nos olvida que la Constitución prevé, además de otros, que ahorita no vamos a tocar, en su artículo 105 prevé la controversia constitucional, que habla de cuestiones de competencias, y la acción de inconstitucionalidad, que en este caso es la que vamos a analizar. La acción de inconstitucionalidad es una garantía constitucional, es decir, es un medio de defensa de la Constitución que tiene por objeto analizar la posible contradicción de una ley o una norma de carácter general, es decir, una ley, como en este caso lo es el Código Civil del Estado de Puebla, cuando se confronta con la Constitución, es decir, cuando hay algo en la ley que va en contra de la Constitución, incluso la situación en este caso es que procede incluso antes de que tenga efectos la norma, ¿no? Es decir, lo que en derecho llamamos más o menos como un agravio abstracto, es decir, todavía no se genera un daño. En este caso, lo que sucede es que utilizamos este agravio abstracto para suponer los daños que podría generar esta contradicción entre una norma general, como lo es en este caso el Código Civil del Estado de Puebla, y la Constitución Federal, ¿no? Que en este caso no cualquier persona puede promoverlo. Ese es uno de los puntos más interesantes de la acción de inconstitucionalidad, que no cualquier persona puede promover este medio de control o esta garantía constitucional. La Constitución y su ley secundaria es muy específica en qué personas o qué instituciones más bien pueden ejercer este medio de control. En este caso, la acción de inconstitucionalidad la pueden ejercer, en primer lugar, el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados en contra de leyes federales, que no es lo que sucedió en este caso. También el 33% de los integrantes del Senado, igual contra leyes federales o tratados internacionales, que tampoco es lo que sucedió en este caso. El presidente de la República, es decir, el Ejecutivo Federal, por conducto de su consejero jurídico, en contra igual de normas federales y de las entidades federativas, que sí pudo haber sido aplicado, pero en este caso así no sucedió. El 33% de los integrantes de las legislaturas de los estados también lo pueden hacer, obvio, en contra de las leyes que emanan de estas propias legislaturas, es decir, de los congresos de los estados, que tampoco sucedió. También los partidos políticos en cuestiones de normas electorales, que no viene al caso, pero el punto más importante y cómo sucedió esto fue que lo promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene personalidad para efecto de promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes, ya sea federales o de carácter de las entidades federativas, es decir, locales, así como tratados internacionales, pero siempre que vulneren derechos humanos que estén consagrados en esta Constitución, en la de nuestro país y en los tratados internacionales. Es ahí donde se insertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para efecto de impugnar esta situación, ¿no? Más o menos cómo estuvo la situación. Miren, en 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su demanda de acción de inconstitucionalidad
en contra del artículo para que se declarara la invalidez del artículo 300 del Código Civil del Estado de Puebla. Este artículo fue reformado en el 28 de marzo de 2016, porque, ojo, además tenemos un plazo establecido por la ley que es de 30 días para efecto de interponer esta acción de inconstitucionalidad, ¿no? En este caso, esta acción de inconstitucionalidad se radicó en el expediente 29 de 2016 y no era la primera vez que la Suprema Corte se encontraba precisamente con el análisis de una norma civil que cerraba precisamente el hecho del matrimonio a la unión de un solo hombre y una sola mujer. Ya lo había hecho anteriormente con el estado de Jalisco y prácticamente lo que hizo fue retomar esa interpretación y aplicarla también en el caso de Puebla. Obviamente, como en todo juicio, existe una parte actora que es quien demanda y una parte que tiene que defenderse, ¿no? En este caso, quien tuvo que defender la porción normativa del artículo 300 fue el Congreso del Estado, obviamente. Pero antes de esto quiero hacer una precisión. Curiosamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cometió un error al momento de presentar su demanda de acción de inconstitucionalidad, pero no creo que haya sido un error, digamos, porque se les pasó o porque no lo hayan considerado. Más bien me parece que fue un error técnico planeado, porque técnicamente ellos promueven la invalidez, la demanda de acción de inconstitucionalidad para invalidar el artículo 300 que se refiere a una frase que tiene el hombre y la mujer. Pero en realidad el artículo que regula y establece la figura del contrato de matrimonio es el artículo 294 de este Código Civil. Es decir, ni siquiera impugnaron la definición o el concepto jurídico de matrimonio, sino que muy hábilmente impugnaron otra porción normativa que también hacía alusión a la misma diferencia. Precisamente, ¿por qué? Porque necesitaban que se generara esta afectación dentro de este plazo de 30 días, ¿no? Para poder promover la acción de inconstitucionalidad. Y entonces la Suprema Corte lo que hizo fue darle aviso al Congreso y decirle, oye, ¿qué dices? ¿Qué tienes que decir respecto a esto? Obviamente el Congreso respondió que pues el Congreso, como todos los estados, tienen la autonomía para efecto de promulgar las leyes que ellos consideren y la Federación no tiene por qué decirles cómo establecer leyes, pero todos sus argumentos fueron insostenibles frente al hecho evidente de que se estaba estableciendo una violación franca de derechos humanos, que ahorita vamos a hablar de qué derechos en particular estábamos tratando, ¿no? Entonces, en este caso, una vez que recogió la Suprema Corte la contestación de la demanda de la acción de inconstitucionalidad e integró todo lo que tenga que ver con pruebas, no fue sino hasta el 1 de agosto de 2017, estamos hablando que la demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó en 2016 y fue resuelta hasta agosto de 2017, la Corte entró al estudio de todo lo que les estoy comentando. En primer lugar, manifestó que si bien es cierto que la porción de este artículo 294, donde se establece el concepto que actualmente aún impera porque no ha sido publicada la modificación, de que un solo hombre y una sola mujer se van a unir para perpetuar la especie y ayudarse en la vida mutua, si bien es cierto que no fue impugnado por la autoridad que en este caso estaba promoviendo precisamente la acción de inconstitucionalidad, lo que sí es cierto es que de un análisis sistemático, es decir, vinculó el artículo 300 originalmente impugnado con el 294 para establecer que uno no podía existir sin el otro, es decir, que ambos tenían que ser modificados en el mismo sentido para poder armonizar la ley y que pudiera ser efectivamente aplicada. Entonces, lo que hizo la Suprema Corte fue retomar su jurisdicción y decir, ok, sistemáticamente voy a analizar y voy a entrar en análisis total de estos dos artículos, del artículo 300 y del artículo 294, lo cual, si me preguntan, pues fue una resolución o una forma de advertir el punto o el tema bastante interesante, porque la Suprema Corte pudo bien haber dicho, ¿sabes qué? Esa porción normativa, el artículo 300, pues sí es inconstitucional, pero no tiene relevancia porque en realidad el concepto de matrimonio está en otro artículo, ¿no? Pero en este caso, haciendo una interpretación pro homine, es decir, en favor de las personas que se pueden ver beneficiados de esta resolución, lo que hizo es retomar esta situación para efecto de poder analizar
en su totalidad la situación que tiene que ver precisamente con el contrato de matrimonio. Ahora, vamos ya a entrar al fondo, ¿no? Ya determinó la Corte que sí era viable el análisis de estos artículos porque había sido recientemente modificado el artículo 300 y por ende también de paso este 294. ¿Qué artículos analizó? Básicamente 2 artículos de la Constitución para efectos de contraponerlos con el Código Civil, con estas porciones, con estos artículos, para que me entiendan, con estas porciones normativas. El primero, constitucional, que se refiere a la dignidad humana, que como ustedes saben, si bien es cierto que los derechos humanos no hay ninguno de mayor jerarquía, pero pues la dignidad humana es la finalidad de todos los derechos humanos. Sin ella, pues ni siquiera tendríamos este motivo de atender estos derechos humanos. Y así también los que se desprenden del artículo 4 de la Constitución, que no solo habla de la salud, sino que se refiere a la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley, la protección de la familia, el derecho de las personas para decidir cuántos hijos pueden tener, cuántos hijos quieren tener de manera responsable e informada. Y aquí es donde vamos a entrar un punto en el que vamos a ver qué dijo la Corte y después vemos quién se vuelve loco con esta interpretación, ¿no? Por ejemplo, el punto más trascendente del análisis de la Corte no lo era tanto la igualdad del hombre y de la mujer frente a la ley, eso es evidente, ¿no? Y desde ahí ya tenían la batalla ganada, pero donde en realidad tuvo más injerencia la Corte o la interpretación, tuvo más profundidad, fue en el concepto de la protección a la familia. Ojo, estamos en Puebla. Yo soy poblano, yo nací aquí, y puedo decir con toda certeza de que somos muchos. O sea, aquí golpe de pecho, virgen tatuada, duro, así. Amamos mucho esas cuestiones, ¿no? Y los poblanos tendemos a ser muy racistas, muy clasistas y de muchas maneras muy cerrados. Entonces, la idea de la familia tradicional que teníamos ya cambió, señores. Para todos los que estemos aquí platicando y estén viendo esto, ya cambió. O sea, la Suprema Corte analizó precisamente la protección a la familia, pero precisó que la familia tiene muchas configuraciones, que esta idea de un hombre y una mujer teniendo hijitos y siendo felices por la vida, eso no es real, no está adecuado a la realidad de la sociedad. Lo que sucede es que ahora hay familias en las cuales pues hay dos personas del mismo sexo, díganse masculino o femenino en su caso, y se acabó, pueden tener hijos, se ha comprobado con la ciencia y también la Corte lo advirtió que no tiene mayor relevancia la cuestión de la adopción, que no hemos entrado a ese tema y no es tema de este día, pero a lo que voy es a que la idea de la protección de la familia, en lugar de tomar una postura de reducirla a decir familia solo es un hombre y mujer con hijos, mejor le dieron la vuelta y dijeron hay que proteger todas las formas de familia. Es decir, si hay 2 hombres que tienen un hijo y quieren ser familia, es una familia, te guste o no, estés de acuerdo con ello o no estés de acuerdo. Si hay 2 mujeres que quieren unirse para tener una familia, una vida propia y ayudarse mutuamente, eso es una familia. E incluso también la exigencia de perpetuar la especie que se traduce en tener hijos, ya también fue invalidada. Es decir, ya no es una obligación del matrimonio tener hijos. ¿Ok? Es decir, no solo les dijeron, se pueden casar, sino que además de todo, uno de los argumentos más fuertes de las personas que están a favor de la familia tradicional es que una familia está hecha para tener hijos, ¿no? Ese es uno de los argumentos. Entonces, la Corte lo que les dijo es, no es cierto. Es más, esa porción también es inconstitucional. Obligar a un matrimonio a tener hijos es inconstitucional. No puedes obligar a la gente a tener hijos. Si no quieren, no quieren y punto. Y eso no les quita el derecho precisamente de ser una familia y de poder adquirir todos los derechos que el matrimonio les otorga, ¿no? Que muchos dirán, pues que creen otra figura. Pero ¿por qué vamos a crear otra figura si ya tenemos figuras que funcionan perfectamente? Mejor tú créate otro criterio, ¿no? O sea, cambia la forma en la que ves las cosas. Pero, por ejemplo, el punto resolutivo más importante, porque la sentencia técnicamente es breve, el punto resolutivo más importante es que se declaró la invalidez del artículo 300 respecto a lo que dice el hombre y la mujer. También se declaró la invalidez del artículo 294 respecto a lo que dice
perpetuar la especie y de la interpretación de un solo hombre y una sola mujer, así como todo lo que en cualquier ley que tenga que ver con la cuestión del matrimonio haga alusión a la unión entre un solo hombre y una sola mujer, o que diga como marido y mujer, todo eso también se invalidó. Es decir, una vez establecida esta sentencia e invalidando estas porciones normativas, estos artículos o estas partes de estos artículos, se dio vista al Congreso. A mí lo que no me termina de cuadrar es que como si la sentencia es de 2017 y seguramente se la notificaron por ahí de 2018, vienen dando cumplimiento hasta 2020, que es algo que a mí todavía no he descubierto cómo estuvo eso, pero seguramente tuvo que ver con cuestiones técnicas de notificaciones y cuestiones de agenda legislativa que ahorita Cristian nos va a platicar, a ver qué opina él, que está más metido en ello. Pero a grandes rasgos, para la gente que nos está viendo, nos están escuchando, nos verán más adelante, de eso se trató. Gracias a esa sentencia que, como bien decía Cristian, impulsada por los movimientos sociales de estos grupos que por mucho tiempo han sido maltratados y olvidados, vejados por la sociedad en general y por los gobiernos, gracias a ellos y también por el impulso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue que la Suprema Corte obligó, y así con todas sus letras, obligó al Congreso del Estado de Puebla a ajustar el parámetro de su idea de matrimonio a lo que constitucionalmente se debe de entender como matrimonio, que ahorita vamos a platicar de la propuesta esta de el nuevo concepto de matrimonio, ¿verdad, Cristian? Que se van a dar cuenta de este tipo de cosas medio absurdas, pero bueno, en general de eso vamos a estar platicando. ¿Cómo ven, chicos? Pues ya nos diste pues toda la generalidad de lo que sucedió en la Suprema Corte y de cómo esto llegó al Congreso. Y a mí me gustaría, antes de pasar a lo siguiente, resaltar algunos puntos. Primero, la importancia de la CNDH, y por eso cuando vino este tema de elegir a la nueva titular o nuevo titular de la CNDH, muchos, cuando vimos cierta irregularidad en el proceso de selección, pegamos el grito en el cielo porque, bueno, yo personalmente no, pero muchos sí lo hicieron, porque esta es la relevancia que tiene la CNDH, que la CNDH puede estar proponiendo y promoviendo acciones de inconstitucionalidad que, dicho sea de paso, una de las características que tienen las acciones de inconstitucionalidad es que tienen efectos generales. A contrario que, por ejemplo, el juicio de amparo, que ya sabemos que ahí opera un principio de relatividad. Este principio consiste en que nada más beneficia a las partes, salvo ciertos casos específicos donde sí puede llegar a tener efectos generales y muy específicos. Ello por una parte. Por otra, el concepto de familia, y aquí sí me gustaría recalcar, la familia no es papá, mamá, un hijo, una hija, un perro, un gato, una tortuga. No. No hay un modelo. O sea, no puedo tener perrijos, güey. O sea, no puedo tener perrijos. Puedes tener lo que quieras, amigo. O sea, a lo que voy. Eso forma parte, o sea, es una clase de familia, pero no es la única. Eso es el matiz importante. Que la familia puede ser inclusive papá soltero, mamá soltera, con hijo. 2 papás, 2 mamás, o como quiera decidan, sin hijos. Tenemos diferentes conceptos de familia. No existe un solo tipo de familia y eso lo tienen que tener muy en cuenta. Después, el tema de perpetuar la especie. Por ahí nos pusieron un comentario muy interesante, ahorita lo atendemos. Perpetuar la especie, sí se entendió, como lo dijo Carlo Paulino, Paulino Carlo. Ahí lo puse, ahí está, mira. Esto se había entendido y se sigue entendiendo como ten hijos. ¿Para qué? Para que no desaparezcamos, no nos extingamos o no sé qué. Y a mí me parece muy interesante uno de los argumentos que hace ya mucho tiempo el ministro Saldívar expuso. Dijo, este tema de perpetuar la especie es sobreinclusivo, porque no nada más estás yendo en contra de las personas
del mismo sexo que quieren casarse, sino también estás yendo en contra de las parejas heterosexuales que no quieren tener hijos. Entonces, él detectó ese doble aspecto, ese doble efecto en esta porción normativa que decía perpetuar la especie. En el estado de Puebla se hizo una reforma para eliminar esto de perpetuar la especie, pero dejaron el tema de un hombre y una mujer. O sea, con todo respeto y sin respeto también, los diputados que se alzaron y que dijeron, aquí estamos los progresistas cumpliendo nuestros compromisos de campaña, los liberales, son unos completos sinvergüenzas y mentirosos. Por supuesto, sí hay diputadas y diputados que sí han venido dando esta batalla, porque sí los hay, y a esos mi total reconocimiento, pero la realidad es de que esto lo hicieron porque se les obligó, pero a eso se debe la tardanza. Sí, era eso o destituir a todo el Congreso, pero se tenía que hacer. Si no querían ellos, los suplentes o quien siguiera. Sí, y la Corte también se tardó en estarles haciendo ahí la manita de gato para decir, oye, te estás tardando. ¿Por qué se tardó también la Corte? Porque durante ese lapso pasaron una serie de sucesos políticos dentro de la Corte que muy seguramente pues dijeron, pues este es uno de los temas que menos nos interesan en estos momentos, ¿no? Pero, bueno, ya entraremos más en específico a lo que pasó en el Congreso este día martes, que fue cuando se votó, que fue cuando se discutió. Oye, pero antes hay que atender, porque aquí tenemos en el chat a Betty Morales, que tiene ahí 2 comentarios bastante interesantes. A ver, Rífate, dices, con los saludos y rífate. los comentarios. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Qué bueno que nos estén siguiendo. Me quedé, creo yo, en Fer González. Después, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Brandon? Un abrazo. Luis Reyes, otro alumno. ¿Cómo estás, mi Luis? Mar, ¿cómo estás? Alfonso Herrera, mi amigo Jonathan Cerezo. Después hablamos de las jurisprudencias que tenemos pendientes. Betty Morales Payán, mucho gusto. Antes de que empezáramos el programa me dijo que iba a estar muy pendiente y lo está demostrando, ¿eh? Buenos aportes. Dice Betty Morales Payán, en otros países se puede heredar a los animales, entendiendo entonces ahí la parte de otra familia, ¿no? No sé cómo opere, pero es que es un bien. O sea, es un bien semoviente, se puede. Aparte, no olvides a los jurisconsultos Jesse y Joy, güey. ¿Con quién se queda el perro? O sea, sí, ¿cómo no? Hay antecedentes. Pero creo que lo más interesante... Oye, pero aquí entonces me perdí un poquito, porque, a ver, ¿se puede heredar a los animales? ¿O se Luego puede...? discutimos o sea, de eso. ¿qué te refieres? O sea, claro, ¿puedes tú heredar bienes a tu gato o le puedes heredar al gato tus bienes? No, eso sí no. Eso sí no. Entendí, ¿no? ¿La primera? No, Entonces es la primera. Sí, la primera. Bueno. Claro, ahora, imagínate que tengas Dale. ¿Perdón? Digo, imagínate que tengas un loro que valga $1,000,000 de pesos y tiene su título de propiedad. ¿No? Obvio que puede entrar dentro de la masa hereditaria, ni modo que lo dejes libre. Sí, claro, se puede, son bienes, sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, dice, habiendo causales de divorcio que si no podían procrear, podía disolverse el vínculo. Ya no me acuerdo muy bien de las causales de divorcio que existían, que ya no existen. Una de esas era que no podían procrear, ¿no? Tiene razón. Sí, sí, era parte incluso de la nulidad, ¿no? Incluso religiosa. En el matrimonio religioso, por ejemplo, no hay divorcio, ¿no? Pero hay nulidad del matrimonio religioso y hasta la fecha existe la causal precisamente de la falta de procreación. Entonces, digo, en materia civil yo no recuerdo que estuviera, pero pues también hace tiempo que cambió. Pero créanme que sí. Yo le creo a Betty que sí estaba. Sí, no, yo también le creo, porque además de todo recuerdo un asunto tocando ese punto en el que una persona demandó a otra que era mi representada, precisamente porque pues ya no había interacción sexual
y por ende no podían consumar el matrimonio y tenían que divorciarse, y ofreció la prueba de la inspección judicial para que el juez constatara se los juro, ahí la tengo, ahí luego se la paso. Sí, así de plano, pero muy buen comentario. Sí, constancia de hechos ante notario y eso, que nada más no. Sí. Era como el adulterio. Llevabas al fedatario, abrías la puerta del motel y lo aventabas, órale. Da fe y legalidad del hecho, ¿no? Muy bien, pero sí, muy buen punto de Betty. Bueno, Rebeca, ¿cómo estás? Rebeca Reyes, gusto que estés con nosotros acompañándonos. Ojalá sea de tu agrado el programa. Amigo Jonathan, después platicamos de las jurisprudencias. Y Betty dice que sí, dice Betty, si hay divorcios eclesiásticos y tribunales deja buscar el nombre correcto. Sí, pero se llama nulidad, o no me acuerdo, pero no es divorcio, se llama nulidad. Sí, o sea, hace las mismas veces, pues, pero no se llama divorcio. O sea, un mecanismo para sacar lana. Sí, de hecho sí. Sí, de hecho sí. Con el padre. Muy bien. O sea, vas con el padre chancitas y te desmatrimonia, ¿no? No, güey, tienes que probar, hay audiencias, o sea, sí tiene su chiste. ¿Sabes quién es el experto en derecho canónico? Leobardo Herrera Belino, quién sabe dónde ande, pero lo vamos a invitar para ese tema, porque es experto en derecho canónico, él se encarga de ese tipo de situación. Oye, sí estaría muy bien, estaría muy bien que lo invitáramos, muy bien. Pero bueno, ahorita estamos amigos, con el matrimonio igualitario. Vámonos a la siguiente parte, que es ¿qué onda con la parte del Congreso, el proceso legislativo, ¿no? Querido Cristian. Pues sí, amigos, ya había comenzado y ya me estaba calentando. Qué bueno que vino Inter para relajarme un poquito. Pero fíjense, amigos, que el día martes 3 de noviembre de bellísimo y recordadísimo, inolvidable 2020, pues sesionó el Congreso de la Unión y votó el dictamen por el cual daba cumplimiento a esta sentencia. Se votó favorable por mayoría, pero yo quiero destacar, ya ahorita hablaremos de cuál es el texto propuesto y que al final del día va a quedar en el Código Civil y los efectos que esto va a tener, por supuesto, pero a mí me gustaría destacar, y me parece que como ciudadanos nos toca ser críticos ante las labores de nuestros representantes, y a mí sí me gustaría, por una parte, recalcar, esto no fue gracias al Congreso, esto no fue gracias al grupo mayoritario, esto no fue gracias a ellos, fue gracias ¿Estás diciendo que no fue gracias a Morena, acaso? Por supuesto, no tengo ningún empacho en decir, no tengo ni morado, ni violeta, ni azul, ni tricolor, ni sé cuántos colores hay, con tantos ya partidos que tenemos. Pero no fue gracias a ellos. Inclusive, ellos lo frenaron. Y por supuesto lo estuvieron frenando por una cuestión electoral. Porque como bien lo dijo Paulino Carlo, Puebla tiene una base conservadora muy amplia y muy fuerte. Electoralmente pesa mucho. Y por supuesto, no querían perder ese sector de la sociedad que al final se traduce en votos. Por ello lo venían retrasando, es la realidad, por un tema meramente electoral, políticos al final del día. Pero me gustaría destacar la espantosa y aberrante participación de un diputado que ni me acuerdo de qué partido es, pero es Héctor Eduardo Alonso, lo voy a decir así, los nombres como son, Héctor Eduardo Alonso. ¿Por qué? Porque es un representante y es público, es una figura pública, es un servidor público, entonces no hay ningún problema ahí. Héctor Eduardo Alonso, en su participación, solo se encargó de descalificar y según es independiente, de denigrar y de insultar a todas las personas que pues creen en el proyecto de matrimonio igualitario. Solo eso fue su participación. Pero lo que más me preocupa de tener servidores como él es que dijo que bajo su lógica, este grupo de personas homosexuales no merecen protección porque son minoría.
así textual lo dijo, los heterosexuales somos más y por eso no podemos hacer tal cambio, en este caso el tema del matrimonio igualitario, porque los homosexuales son minoría. Entonces, bajo la lógica del diputado Héctor Eduardo Alonso, pues no se puede legislar o los derechos humanos no son para las minorías, bajo la lógica de él. Eso me pareció, con todo respeto, aberrante. Pero bueno, a pesar de ese tipo de personajes despreciables, pasó, no quedaba de otra, iba a pasar. Y el texto propuesto ahora es artículo 294, le doy lectura. El matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común, con igualdad de derechos y obligaciones, y para ayudarse en la lucha por la existencia. Agregan también un párrafo que dice lo siguiente: en términos del régimen constitucional, queda prohibida cualquier forma de discriminación que atente contra este derecho. Muchas gracias por este segundo párrafo, Muchísimas gracias, Congreso del Estado de Puebla. Si no lo hubiesen puesto, no aplicaría, seguramente podrían discriminar. Bueno. Oye, ahí Uli lo puse en el chat del Facebook para que a ver si lo puedes proyectar. Ahí voy. Sí. Bueno, aquí el punto toral de esta reforma es que ya no dice la unión entre un hombre y una mujer, sino que dice dos personas se unen voluntariamente en sociedad. Eso abre la puerta a que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Porque antes, ¿qué pasaba? Que iban a solicitar de que querían casarse, se los negaban y era necesario presentar un amparo que se iba a ganar sí o sí, porque desde hace ratísimo la Suprema Corte dijo que todo este tipo de ordenamientos o todo este tipo de artículos que dice un hombre y una mujer son discriminatorios e inconstitucionales. Pero imagínense lo que tenían que hacer estas personas que querían casarse. Ir primero y pasar por el escenario de que te lo nieguen. De ahí, ve y contrata un abogado para que presente un amparo. Póngale el precio que quieran. ¿Por qué tendrían que pagar innecesariamente estas personas por un servicio si esto tendría que ser gratis porque es su derecho humano? Bueno, pagarían los derechos que se pagan por el tema de la participación del juez y eso, ¿no? Pero no tendrían por qué ir a contratar un abogado, no tendrían que pagarle el precio que ustedes me digan por un amparo, ni tardar todo lo que tarda un amparo, y al final llegar con el juez y mira, ya tengo mi sentencia y cásame. No tendría que ser así. Entonces, ese es el efecto que va a tener esta reforma. Ya no van a tener que pasar por esto. Eso es una muy buena noticia. Me da muchísimo gusto a mí. Siempre me va a dar mucho gusto que los derechos humanos se vayan respetando. Se tendrían que respetar siempre. La realidad es otra, pero bueno, vamos dando pasos para llegar a un verdadero Estado constitucional de derecho y enhorabuena. Muy bien. Dale, Uli, dale. Sí, enhorabuena. La verdad es que ver avanzar aquí, creo que ante la licenciatura aprendimos que pareciera que lo único que no está normado por el derecho son nuestros pensamientos, ¿no? Pareciera que nos diéramos la vuelta y buscáramos y en cada resquicio el derecho interviene. Pero hay cosas en las que no, y esta es una de esas, ¿no? La capacidad de decidir con quién contraer un matrimonio, la capacidad de decidir con quién pasar tu vida, la capacidad de decidir si tener hijos o no, ¿no? Pareciera que ahorita se levantara esa parte que estaba entrometida o estaba metiendo sus narices el derecho, la sacamos, las quitamos y ahora sí le dejamos la libertad humana, ¿no? A la libertad o a capacidad de decisión. Bien, oye, sí. bien, amigos. Pero, ¿qué les parece? ¿Se nos está pasando algún punto? ¿Se nos está pasando algo que comentar? ¿O vamos a las conclusiones? No, vamos a conclusiones si ya no tienen comentarios. Creo que aquí también Betty, muy participativa hasta este día, ha dejado otros comentarios por ahí. Ok, bueno, dice Betty, de hecho, así se estaba haciendo en Tabasco. Primero ve al juzgado que te niegue la solicitud y de ahí procede el amparo.
El amparo tardó 2 meses, me consta. Y le fue bien bueno, en tiempo, y le fue está bien bien, en tiempo. pero ahora imagínense ¿Por qué enfrentarse también. Sí, ahora imagínense también enfrentarse a las personas intolerantes, ¿no? O sea, ir a un juzgado a hacer tu solicitud y que te la nieguen, porque esa parte no estaba regulada, pero que aparte te discriminen, ¿no? O que aparte te ataquen. Eso también está. Se supone o pretendemos suponer que ahora pues las cosas pues, van a ser mejor, de mejor manera, como siempre tuvieron que haber sido, ¿no? Entonces, y sobre todo, tienes muchísima razón, estar pagando un amparo, estar pagando por servicios jurídicos, cuando realmente es tu derecho, es pagar por tu derecho que siempre tuviste, o bueno, no siempre tuviste, pero que ya es reconocido, ¿no? No, Bueno, entonces... ese tema del amparo era también un argumento de las personas que no querían que se hiciera la modificación en el Código Civil. Es decir, así de que pues, pueden conseguir uno amparándose, pero ya sí, pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que llegar a eso? ¿Por qué tienes que hacerlo gastar? ¿Por qué tienes que pasarlo por más indignidad? ¿Por qué tienes que ponerlo en riesgo de que sea discriminado, que sea soslayado, que sea insultado? ¿Por qué? ¿Por qué a ti como heterosexual no? ¿Y por qué a él, por una preferencia sexual, lo quieres hacer pasar por todo ese tema? Ahí está la discriminación. Y por otra parte, lo que tú decías, y este va para ti un poquito, para quienes nos están viendo y quienes nos van a ver. Hay un principio liberal que es la autonomía personal, muy conocido. Las decisiones más íntimas nuestras, de nuestras personas, como por ejemplo este tema de con quién queremos estar, con quién nos queremos juntar, casar, tener hijos, si queremos o no, este tipo, e inclusive hasta el tema de la interrupción del embarazo, este núcleo íntimo está vedado para el Estado. Es decir, si ustedes identifican, no solo este tema, ¿no? Este tema es un ejemplo. Pero si ustedes identifican que existe un código, que existe un artículo, que existe una disposición normativa o una interpretación que se inmiscuye, que creen que se inmiscuye de más en su esfera personal, en esta autonomía personal de forma injustificada, pues muy probablemente esa inmiscusión por parte del Estado sea inconstitucional y pueda ser peleable. Al final del día, desgraciadamente, estos cambios que estamos viendo normativos se han ganado a través de los juicios, a través de los mecanismos legales. Y pues, bueno, a nosotros como abogados, pues qué bueno, ¿no? También estamos al servicio para hacer eso. Pero lo ideal sería que a los ciudadanos no tuviesen que pasar por todo esto, ¿no? Sino que el Estado, de forma proactiva, de forma voluntaria, respetara los derechos, los promoviera, los garantizara. No lo hace, es una realidad. Y por eso es que existen todos los juicios que existen, por una suerte de desconfianza hacia el Estado. Pero sépanlo como tip, si ven que por ahí una autoridad, un artículo les está impidiendo hacer tal o cual cosa, pues ojo, porque de ahí pueden nacer un potencial asunto que pueda llevar a un resultado como el que estamos teniendo actualmente. No sabemos, pero aprendamos a identificar ese tipo de cuestiones. Nos toca también hacer respetar nuestros derechos. Si el Estado no se pone las pilas, hay que hacer que se las ponga. Muy bien, gracias, Cris. Aplausos. Amigo Paulino. A ver, pues mira, antes de que lean los comentarios, ahorita voy a los comentarios, pero primero tú, por favor. Ya de conclusión, Luli, para no hacerla tan larga, creo que lo pudimos concretar bastante bien y tuvimos una charla bien padre, que bien podemos retomar eso de derecho canónico luego, pero conforme a lo que comentabas, Cristian, la verdad es que en el Congreso hay un chorro de mensos, o sea, es que quisiera decir otra palabra, pero no lo hago, ¿no? Pero, por ejemplo,
este diputado que dices que ahora se respalda detrás de la bandera de independiente, que originalmente era priista y es licenciado en economía por la UDLA, ¿qué va a saber él de que si las minorías merecen o no derechos? Oye, Eso, no es abogado, porque no, él en la sesión se jactó de que, o sea, bueno, no lo pues, dijo textualmente, pero proliferó en contra de sus pares que estaban a favor del proyecto. Dijo, ustedes ni abogados son. Así como que, no, pues se pues él pusieron. tampoco, güey. O sea, por lo que yo veo en su currícula, él es licenciado en economía y que si se ostentó como abogado, ojo ahí, fiscalía, usurpación de profesión, Usurpación. güey, ¿eh? Usurpación, yo lo denuncio. Ojo ahí, ¿no? Pero a ver, ¿qué va a saber ese perro menso? O sea, menso, o sea, ¿qué va a saber él de esta situación? Y sí, digo, suena fuerte, pero es que el problema es cuando dicen, es que aquellos que creen en las familias, del mismo sexo, o sea, no es algo de creer, es una realidad. La verdad es que la idea de la familia tradicional fue impuesta por una ideología religiosa y punto. Y Puebla, como otros estados del país que tiene tanta injerencia y el pensamiento religioso, pues lo había mantenido así firme, ¿no? Tan es así porque aquí proliferan actitudes todavía muy mochas, muy cerradas, muy sesgadas, pero bueno, finalmente nos damos cuenta que el derecho no solo funciona para resolver conflictos económicos y qué es lo que estamos más acostumbrados, sino que también retomamos ese ámbito social en el cual a través del manejo del derecho, la fuerza viva de la Constitución, podemos hacer valer y prevalecer los derechos humanos. Y enhorabuena por aquellas personas que ahora quieran unirse en matrimonio. Bueno, pues guarden nuestro número porque pues no está fácil y pues ahí en unos años bien nos pueden llamar, ¿no? También digo, también se vale divorciarse y volver a casarse, no pasa nada. Digo, también se vale, Oye, pero pero nos también invitan al mole. Si se casan, que nos sí inviten inviten al al mole. mole. Claro, digo, no tuvimos nada que ver en la aprobación, la neta, pero que nos inviten. Ahora, en el Congreso, oye, ese segundo párrafo está de sobra. O sea, como para qué lo ponen eso de en términos del régimen constitucional, para empezar, ¿qué es un régimen constitucional, güey? O sea, figuras que solo ellos entienden, que bien podrían decir, eso está de sobra. Básicamente está puesto ahí como para decir, nos obligaron, ¿no? Para el electorado tan mocho que existe aquí en Puebla, de decir, pues nos obligaron, por eso lo hicimos. Y además de todo, todavía hubo diputados que políticamente se dieron el lujo de votar en contra o abstenerse de la votación, cuando técnicamente se tenía que hacer, o sea, no había para dónde. No había de que no pasara, tenía que pasar, y si no pasaba, la Suprema Corte iba a decir, bueno, pues incumplimiento una resolución de orden constitucional, va todo el Congreso para afuera, entra un nuevo Congreso y ese lo iba a tener que hacer valer, o sea, no había para dónde hacerse. Bueno, que igual se vienen elecciones, pero... Sí, pero a lo que voy es a que definitivamente tenemos grandes problemas en el Congreso y mucho tienen que ver los asesores, ¿no? O sea, no quiere decir que cada diputado sea experto en derecho, ni tenga que serlo, la Constitución no lo exige, pero mínimo acércate a alguien que sepa de qué estás hablando, ¿no? Porque bueno, si sucedió como tú dices, o sí, Ayuli dice que él jala, pero si sucedió como tú dices, imagínate subirse a la tribuna, estar siendo videograbado y además Fue vía transmitido. Zoom. Ah, sí, cierto, fue vía Zoom. Imagínate, videograbado y transmitido en plataforma y andar diciendo ese tipo de cosas que solo evidencias que no sabes ni qué estás haciendo ahí. Eso está bien feo, la verdad. Pero bueno, felicidades y enhorabuena por las personas que ahora pueden acceder a esto. Fíjate que ese es un punto interesante. Y a ver, el hecho de que, o sea, no podemos exigir que las diputadas y diputados todos sean abogados, por supuesto que no, porque ellos al final del día son representantes de la ciudadanía y son los portavoces de estos. Pero sí tienen la obligación, por lo menos desde mi particular punto de vista, tienen la obligación de allegarse del personal calificado que les regule todo este tema. Yo, por ejemplo, en el Congreso el Federal, en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como en senadores, ahí la verdad es que he visto muy buenas integraciones y otras no tanto, ¿no? Pero
los senadores que, por ejemplo, no son abogados, casi siempre tienen 1 o 2 en sus equipos de asesores. Tienen economistas, tienen ingenieros, tienen biólogos, politólogos, o sea, están bien conformados. Y cada cámara también luego tiene sus propias áreas donde se juntan unos especialistas y hablan sobre el tema, contadores, informáticos, técnicos. La verdad lo he visto bastante bien. Yo en ese sentido, por lo menos en el Congreso de la Unión, donde tengo la oportunidad de estar, pues lo he visto bien. No se le puede exigir a los diputados que sean expertos en derecho, pero sí exijámosles que se rodeen de gente adecuada para ejercer su función. Porque al final del día, menos que sepan, ¿no? De lo que están hablando. Sí, porque al final del día ellos tienen una obligación como servidores públicos, que es respetar y hacer respetar la Constitución. Entonces, por eso es importante que en todo equipo parlamentario exista por lo menos un abogado. Pues sí, o sea, es que es mínimo. O sea, mínimo, ¿qué más quieres? Por lo menos que exista un abogado en tu equipo, porque si no, imagínate, estás pasando leyes o estás, bueno, oye, corrijo lo de que dije que no era abogado, ya estoy revisando aquí, y sí estudió economía en la UDLA, pero también aparentemente estudió derecho en nuestra casa de estudios, en nuestra alma mater, en 2007. Eso no habla bien de nuestra casa de estudios. Con la casa de estudios. No, a ver, espérate, con la casa de estudios es otra cosa. Tranquilo, carnal, tranquilo. Tampoco se puede poner a seleccionar. Tú vas a ser diputado y el día 3 de noviembre del 2020 vas a decir esta barbaridad. Pues no. No, pero por lo menos alguien se está retorciendo en la tumba por esas cosas. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando y creo que yo lo último vamos que con las opiniones, decir, ¿no? Del grupo, si me permiten, si algo me permiten decir antes de lo del chat es, pues, felicidades, vámonos escuchando la de YMCA y nos vamos aquí todos bien felices, un aplauso para todos ustedes que puedan ya casarse, ser felices y pues ahí nos invitan al mole. Muy bien, ahora sí veamos. También pueden adoptar, que no les engañen y que no les impongan ningún artículo, norma, disposición o lo que sea. Pueden adoptar. La Suprema Corte de Justicia ya ha dicho, no tiene nada que ver si son homosexuales para determinar su idoneidad. Pueden adoptar también, les guste o no les guste. Y qué bueno. Y también, no es culpa de la UAP, no me ataquen, fue chascarrillo. O sea, el tipo es tonto porque así nació, no es culpa de nuestra universidad. Ahí aprende el que quiere. Vale, muy bien. Venga. Va que va. Bueno, pues muchas gracias, Betty, estuvo muy participativa el día de hoy. Vamos a leer sus últimos 2 comentarios. Y dice, en Estados Unidos y España se puede heredar a las mascotas, ¿no? Tiene razón, es nulidad del vínculo matrimonial, está diciendo que tienes la razón. En el tribunal eclesiástico. Y en Chihuahua nos transcribe que en el artículo 265, fracción 12ª, dice la impotencia o la esterilidad incurables como nulidad del matrimonio, ¿no? Fíjense nada más. Y bueno, dice que en el 2008. Dice... Yo no soy el que está casado, hermano. Yo sigo casado, güey, tú no estás casado, precisamente. Pues no veo a los hijos, ¿eh? No, tengo un perrijo, por eso dije, ¿estás diciendo que mi perrijo no cuenta, güey? No. Sí cuenta. Ok, a ver, dice Betty, ¿sabes qué es interesante? Los amparos por silencio legislativo, la omisión de legislar sobre determinada materia, sobre determinados asuntos, verbigracia el tema de hoy. Pues igual sí podría ser programa, muchas flores, yo creo que la vamos a invitar al programa, Betty, ¿no? ¿Le parece? Si nos acepta la invitación. Venga. Y hablamos sobre amparo contra omisiones legislativas. Interesantísimo. Interesante. Hay que programarlo. Nos ponemos en contacto, Betty. Garrón, mi buen amigo Garrón Torres. Chéquense las palabras. Desde que lo comentó ya lo había leído, ¿no? Yo ya lo leí desde que lo comentó. Buena y gran plática. Muchas gracias. Los comentarios en pantalla. Sí, deberías irlos pasando. Perdón, se me está pasando. Ahí está. Dice el buen querido Garrón Torres. Buena y gran plática, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por escucharnos. El amor es ciego y antes de ser católico,
cristiano o mormones, somos humanos. Si alguien es feliz con su pareja, deberíamos alegrarnos por ver feliz a nuestros semejantes. Me pongo de pie. Mejor forma. Muy bien. Muy bien. Escribe un libro. El amigo Jonathan Cerezo. Dice Jonathan Cerezo, muy buena plática, felicidades amigos. Gracias Jonathan, por habernos escuchado. Saludos a Vale y también a la bebé. Vega, oigan, no sé, pero Vega comentó algo, pero no lo puedo visualizar aquí. ¿Será un sticker o algo así? Es un sticker, sí. Ok. Saludos, amigo Vega, es alumno. Dice Betty otra vez, tranquilo con la WAP, hablemos joyas. Y hay carbones, no generalices. dice mi querido Antonio Rosas, dice que es culpa de la WAP. ¿Qué pasó, Antonio? ¿No? ¿Qué pasó, Tomasino? Y bueno, dice por ahí Betty que también sobre maternidad subrogada, ¿no? Fer Lagunes, gracias por escucharnos, amigo Fer, gracias por vernos. Y por último, Montes Freddy, saludos, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Muy bien, Freddy. Bueno, pues no me queda más que agradecerle siempre a mis grandes amigos, a mis cómplices de este programa de Fuera de Juicio, Cristian, Paulino, gracias por acertados comentarios, gracias por darnos, gracias por llenarnos de su información sin envidia, sino darnos todo el conocimiento que tienen. Muchas gracias. Recuerden que Fuera de Juicio está hecho para esto, para compartir, para informar, ¿vale? Y tratarlo de aterrizar al lenguaje que todos nos entiendan, ¿no? Que nadie se quede con las dudas. Para eso están los comentarios, encantados de leerlos, encantados de generar controversia, inclusive de generar preguntas, dudas. Entonces, pues no me queda más que desearles buena noche. No, ya no los vuelvo a plantar, juro. Esa vez pues, estaba yo ocupado en Zacapuaxtla, también ahí atendiendo. Ojo, perdón, aprovecho el espacio publicitario, rapidísimo. Mi buen querido y amigo Ramón ya se Rodríguez trabó, ya se fue Ulises, quién sabe dónde quedó. En la lista ya de te abogados, trabaste otra vez. Pues, perdón. No te van a pagar la mención, güey, se trabó, no te la van a pagar. De nuevo, porque sí se trabó. Estamos en la revista Abogados con el doctor Ramón Rodríguez Luna, un gran amigo mío, y en donde trabaja su servidor, que es Escuela INAJUPE. Salimos en la revista, ojalá tengan oportunidad de comprarla. También sale por ahí Cristian, por ahí sale el arroz. Dice, estamos, dice el güey. Yo no estoy, güey. Estamos, dice. El frijol y el arroz, ahí anda por ahí Cristian, servidor. Y pues nada, yo creo que este tema para tocarlo, si nos damos cuenta, lejos de la materia jurídica, estamos hablando de un tema de relaciones sociales, pero más en específico de relación de pareja. Estamos hablando de un tema muy hermoso y muy bonito. Estamos hablando de amor, señores. All you need is love. Pues mira, eso, el derecho, mira, todo gira en torno a la sociedad al final del día, al contexto social. Y el derecho a veces tarda en llegar, e inclusive también a veces nuestro máximo tribunal, nuestro tribunal constitucional no le quiere entrar a los temas, pero es algo que nos toca a nosotros seguir impulsando y seguir dando la batalla en ese sentido. Entonces, el derecho es una herramienta, es para avanzar socialmente, para triunfar en la disputa de los derechos humanos, y todo con respeto, por supuesto. Tenemos que ser tolerantes también con las personas que no piensan como nosotros, no caer en ese tipo de provocaciones. El diálogo siempre va a ser vital, y las diferencias yo creo que son primordiales si queremos avanzar y queremos construir un mejor país. Me va a hacer chillar. Muy bien. Ahí el violín más pequeño del mundo. Oye, pero además también, digo, Uli, puedes mencionar que estás preparando una serie de charlas, ¿no? Para la zona sur de la ciudad. Perfecto. Sí, gracias. Se me andaba pasando. Bueno, en la zona sur de la ciudad estamos por abrir un plantel donde
Cristian, donde Paulino van a ser docentes. Imagínense estos dos monstruos del derecho dando clases en licenciatura. Ya lo hacen, pero... No, ya me dijiste feo. Pero no monstruos por lo feo, sino monstruos por el conocimiento que tienen, amigos. También. Y aprovechando, iniciamos clases en febrero, esto ya es un comercial, vamos a tener charlas en el tour de Inacube Sur, Universidad de Angelópolis, y va a estar acompañándonos el abogado Cristian, la abogada Maricruz Cobos Valdés, que están viendo el programa, el abogado Paulino Carlo, y también, si nos hace el honor, el abogado Avelino. Nos van a generar ahí una serie de charlas que van a ser los días martes a partir del 17 de noviembre a las 5:30. Ahí les vamos a estar informando muy bien, pero pues empezamos el 17 de noviembre a las 5:30. Vamos a empezar con la abogada Maricruz Cobos Valdés, va a hablarnos de violencia familiar. Subsecuentemente, si no mal recuerdo, la agenda, viene el abogado Cristian hablándonos de derechos humanos. Aún no me dice el tema porque se quiebra mucho la cabeza para pensarlo. Y después vamos a tener al abogado Paulino hablando sobre divorcios, ¿verdad? Y después, si sobrevivimos, vamos a tener al abogado Avelino hablándonos de cuestiones de pagarés. Ojo, estas charlas van enfocadas a la sociedad en general, no estamos hablando de charlas jurídicas especializadas, sino más bien para ayudar a la sociedad, ¿no? Para irlas orientando, una serie de asesorías y sobre todo para dar a conocer las instalaciones del plantel sur, ¿vale? Pues creo que ya es todo, ¿no? Ahí de decanes vamos a estar. Pues nada, los últimos saludos que ahí tenemos, que Freddy, que es mi alumno, un gran saludo. Dice que excelente plática de hoy, muchas gracias. Antonio Rosas, también gracias por la cátedra. ¿Cuál cátedra? Nada más estamos platicando, ¿no? Aquí el chiste es hacer una charla, hablamos para efecto de generar el debate y la discusión nada más, pero muchas gracias. Ali Alcántara, buenas noches, igualmente. José Pablo, también mi alumno, ya ponte a hacer tu trabajo, si no, ¿con qué te voy a pasar? Va a ser un problema. Diana Flores dice, gran forma de pensar y analizar, felicidades, no, muchas gracias y mucho gracias, de eso, Diana, gracias. Es colaboradora aquí en el despacho, Diana. Y luego dice Betty Morales, que hoy sí se ha ganado su estrellita, dice, viene un nuevo debate sobre el uso de drogas duras, como es el de la heroína y la cocaína recién legalizadas en Oregón. A ver en cuántos años llega a México. No, pues esas drogas ya están, la despenalización, eso ya es otro cuento. Carlos Tralpa, también mi alumno, saludos, igual póngase a trabajar, denle duro, porque si no la otra semana reprueban. Pero muchas gracias por estar atentos, aquí platicamos cosas bien divertidas de manera a chascarrillos y de manera de charla bien light. Pero bueno, por mi parte, no sé los demás, pero creo que ya terminamos todos los avisos. Saludos, Manu, Sandoval, otro exalumno, saludos, Manu. Ahora sí, ya vámonos, que parecemos Sonido La Changa mandando saludos nada más. Yo no sé qué música escuchas. Ale Alcántara también, Ale Alcántara es mi alumna, saludos, claro que sí, Ali, yo sé que eres mi alumna. Yo no sé qué música escuchas, cabrón, pero bueno, dale, ponle la de YMCA y con esa nos vamos, o la de All You Need Is Love y ya vámonos, pues. Dale. Ya vámonos. Ahí nos vemos. Oye, hay que comprometer a Benito de las nulidades eclesiásticas, ese tema también está bueno. Hay que nos digan. Abelino, si estás viendo esto, Abelino del futuro, porque no creo que lo esté viendo, Abelino del futuro, cuando veas esto, ya te prometimos, seguro el próximo jueves vas a hablar sobre derecho eclesiástico, no te hagas güey, nos vemos el próximo jueves. Y nada más por ahí, Montes Freddy nos dice, debería haber una plática de impropiedad intelectual, chécala de la semana pasada. Ahí hablamos. Ya tuvimos. La semana, rapidito, pero podemos precisar otras cosas, ¿no? Sí, todavía quedan derechos de autor, que es lo más sabroso. Dice Betty que ¿por qué conoces el sonido de la changa? Te digo, te das a conocer. Haz fama y échate a dormir, Multicultural. Excelente, pues vamos. No sé qué sea, qué palabra sea. No sé, ya, vámonos, porque es tu Eye of the Tiger antes de audiencia. El sonido, la changa. Ahí nos vemos el siguiente jueves. Sí. Martes. Ahí vemos. Adiós, cuídense. Ahí vemos. Dale.
Estén pendientes, bye.